A ver, Lauri. Habla. Lauri. Habla. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. A ver, pero habla un poquito más. Hola Martín, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, voy a ir haciendo entrar a la gente. Está perfecto. Sí, habilítame para que comparto pantalla. Te habilito para que compartas pantalla y además, Lauri, ahí donde dice vista, pone vista hablante. En la esquina derecha hacia arriba. Ajá, Pone vista. vista. Ujú. ¿Sí? Pone en vista hablante y dejarlo en vista hablante porque es mejor para el video. Bien, ahí está en vista hablante ya, por defecto está esa. Ah, bueno. Bien, bueno, Perfecto. ahí estoy compartiendo pantalla. Lo único que aquí están, Martín, ¿estás Sí. solo? No, ahí están uniéndose todos. Bien, bueno, perfecto. Y sí, sí, Domingo. Buenos días. Bien. Quería saber si me están escuchando los que están participando de esta charla, si se me escucha bien, si se ve la pantalla. Se ve perfecto. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase. Lo que sí voy a pedirles, por favor, es que mientras dure la presentación apaguemos los micrófonos y luego, como venimos acostumbrando a hacer, los encendemos, así podemos comunicarnos sin ninguna interferencia. Bueno, me presento, mi nombre es Laurencia Moyano, soy licenciada en psicología y formo parte del equipo de trabajo de terapia neurocognitiva. Seguramente muchos de ustedes ya nos han estado acompañando en las anteriores clases que hemos venido preparando para la comunidad, así que, bueno, me alegra volver a tenerlos. En esta oportunidad, lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con el estrés, qué es y cómo nos afecta. ¿Sí? Vamos a dar inicio entonces. Bueno, el objetivo de esta clase va a ser poder comprender los circuitos emocionales y biológicos del estrés y su implicancia en las enfermedades neurodegenerativas. Quizás alguno de ustedes se ha preguntado por qué
desde terapia neurocognitiva o por qué desde lo que venimos trabajando en los encuentros anteriores que tenía que ver con las enfermedades neurodegenerativas, por qué en esta oportunidad vamos a hablar acerca del estrés, ¿no? Que quizás, si bien es algo que de algún modo todos hemos escuchado, todos hemos en algún momento quizás padecido, bueno, capaz que nos estamos preguntando cuál es la vinculación entre el estrés y las patologías neurodegenerativas. Y bueno, ese es un poco el objetivo de la clase de hoy, que podamos ver cómo esto tan frecuente en las personas, tan frecuente en la población, el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana, cómo esto también afecta a nuestro cerebro y de qué modo está implicado en ciertas patologías mentales por un lado y por otro lado en las patologías neurodegenerativas. Ese va a ser el objetivo que va a guiar la presentación de hoy. Entonces me parece interesante que primero mencionemos algunos datos epidemiológicos para que veamos la magnitud y la implicancia de todos los trastornos vinculados con el estrés en la población. Los diferentes reportes científicos acerca de los diferentes trastornos del estrés ponen de manifiesto que entre el 50 y el 80% de las patologías, digamos, de los motivos de consulta en la clínica psicológica y psiquiátrica corresponden a algún cuadro de estrés. Miren, entre el 50 y el 80% de las consultas, es decir, hay una tasa de prevalencia muy alta de estos síntomas y estos trastornos en la población. Y como nosotros podemos imaginar, el estrés abarca una serie de manifestaciones, por ejemplo, los ataques de pánico, el estrés agudo, el estrés crónico, las agorafobias, una serie de patologías psicosomáticas que ya vamos a ir viendo cuáles son, que de base o de fondo tienen la clínica del estrés, que es lo que hoy vamos a estar trabajando. Y lo que pasa con estas dolencias vinculadas con el estrés, con los trastornos vinculados con el estrés, es que la persona que lo padece por lo general tarda demasiado, y a veces no lo hace, en acudir, digamos, a un servicio psicoterapéutico o a un servicio de la salud para tratar esta enfermedad, esta patología, este trastorno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente las manifestaciones del estrés pueden ser asociadas a otras ramas de la salud. Puede ser a lo cardiológico, a lo gastroenterológico, a otras especialidades de la salud. Y entonces la persona va consultando por lo que le pasa en su cuerpo en otros profesionales y es en última instancia en donde se quizás inicie un tratamiento abocado a tratar la causa de esas dolencias físicas que está experimentando y tiene que ver justamente con el estrés. Por un lado eso, la consulta para trabajar sobre las patologías derivadas del estrés se retrasa porque hay una significación de los síntomas atribuible a otras cuestiones, a otras enfermedades físicas. Y por otro lado, porque las personas tendemos muchas veces a naturalizar o normalizar ciertas formas de afrontar lo que nos va ocurriendo en la vida y la tomamos como nuestro estilo de vida, como nuestra forma de vivir vinculado con la modernidad, y entonces no asumimos la tarea de ocuparnos de esto que tiene que ver con estar atravesando patologías vinculadas al estrés. Entonces, ahora en nuestro segmento de formación de terapia neurocognitiva nos importa hablar acerca del estrés y de las patologías que derivan de este, puntualmente porque es el principal factor en el desarrollo de los trastornos mentales y de las enfermedades psicosomáticas. Nosotros en las clases anteriores, cuando hablábamos de Alzheimer, cuando hablábamos de los accidentes cerebrovasculares, cuando hablábamos de las enfermedades neurodegenerativas, mencionábamos determinados factores de riesgo.
Es decir, determinados factores que aumentan la probabilidad que una persona desencadene alguna de estas patologías neurodegenerativas. Bueno, el estrés, cuando se cronifica en nuestro estilo de vida, cuando se vuelve crónico a lo largo de los años, es el principal factor de enfermedades, no solo neurodegenerativas, sino de diferentes sistemas que conforman a nuestro cuerpo. Entonces, por eso consideramos que es importantísimo poder trabajar sobre esto, conocer acerca de los mecanismos que intervienen en los trastornos de estrés, para poder fundamentalmente trabajar en dirección a la prevención de ciertas enfermedades. Entonces, como decía antes, es el principal factor que nos predispone a las enfermedades psicosomáticas. Y las enfermedades psicosomáticas son, por ejemplo, las cardiopatías, la hipertensión, las arritmias, las anginas de pecho, los trastornos gastrointestinales como úlceras, gastritis, problemas intestinales, los trastornos respiratorios, afecciones en la piel, alteraciones endocrinas y deficiencias inmunológicas. ¿Qué quiere decir enfermedades psicosomáticas? Lo que quiere decir es que estas manifestaciones que aparecen como signos y síntomas clínicos en el cuerpo tienen en su etiología de origen mecanismos que están vinculados con el estrés y con la cronicidad del estrés en la vida de una persona. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, nos parece muy importante que podamos conocer un poco más acerca del estrés y cómo afecta nuestra vida. Ahora vamos a ver qué entendemos por estrés. Vamos a conceptualizar el estrés. El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda o presión que vive ese organismo por diversos estímulos. Y hablamos de organismos porque el estrés es una respuesta adaptativa que no es única, no es exclusiva de la especie humana, sino del reino animal. Es decir, todos los animales, y dentro de esa especie estamos nosotros también, los humanos, tenemos mecanismos que son biológicos, que los hemos desarrollado filogenéticamente, que nos permiten adaptarnos al medio y responder a situaciones de demanda y de presión. Son mecanismos biológicos. Entonces, el estrés tiene que ver con una respuesta evolutiva, con una respuesta ligada a la supervivencia, que nos permite a nosotras, personas, en tanto seres vivos, poder adaptarnos a las demandas que van surgiendo en el ambiente. Entonces, en tanto respuesta adaptativa, el estrés lo que va a garantizar a esa persona, a ese organismo, es mantener el medio interno del cuerpo en equilibrio frente a las diferentes demandas que van surgiendo en el ambiente. Y nosotros hemos ido desarrollando, nuestro cerebro ha ido desarrollando y adaptando las diferentes necesidades, tanto naturales como más tarde sociales, y entonces esta forma de responder a las diferentes exigencias de nuestro medio ya no solo han sido fisiológicas, vinculadas, digamos, con reacciones químicas en nuestro cuerpo, sino también son reacciones emocionales y cognitivas que están involucradas en garantizar la homeostasis de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos uno de los inconvenientes o de las cuestiones que nos conducen a que se desarrollen estos trastornos del estrés, y es que inicialmente en nuestra evolución como especie el estrés nos permite adaptarnos y responder a las demandas del medio ambiente. ¿Sí? Es decir, demandas externas, vinculadas con situaciones externas a nuestro cuerpo. Pero como nosotros sabemos, y si nos ponemos un poco a reflexionar acerca de las distintas situaciones difíciles que hemos atravesado en nuestra vida como personas, notamos que en nosotros
esa respuesta de estrés no solo está vinculada con el ambiente o con nuestro entorno, sino que muchas veces esa respuesta está desencadenada por eventos internos, es decir, por nuestros pensamientos, por nuestros recuerdos, por nuestra historia de vida, por la interacción que yo tengo con otra persona, es decir, no solamente variables vinculadas con el ambiente. Y ahí está el asunto, ¿no? Entonces, en el ser humano, esta respuesta inicial ante el peligro del ambiente se ve multiplicada, diría exponencialmente, por todas aquellas situaciones que generen malestar en la persona, sean vinculadas con el ambiente, vinculadas con sus relaciones interpersonales o vinculadas con su mundo interno, es decir, con sus pensamientos, con sus formas de procesar lo que va pasando afuera, es decir, con la cognición. Entonces, esta respuesta que es adaptativa y que tiende a garantizar el equilibrio de nuestro cuerpo y nuestra supervivencia, cuenta con diferentes fases o momentos para dar respuesta a estas situaciones de presión o de demanda. Una primera fase, que es una fase que se llama de alarma, en donde se genera ante la situación de estrés una respuesta que va a movilizar determinados mecanismos para defendernos de esa amenaza. Luego hay una segunda fase que se llama de resistencia, en donde ya estos recursos fisiológicos, biológicos, emocionales, conductuales ya se han movilizado, ya se han distribuido en el organismo, y lo que va a permitir es, por un lado, contener la respuesta y por otro lado, reorganizar la energía para recuperar el estado de homeostasis inicial de la persona. Y una tercera fase, que es la fase de agotamiento, en la cual, si la demanda continúa, es decir, si sigue estando presente aquella situación, pensamiento o evento que me genera la respuesta de estrés, si sigue por un tiempo determinado y con cierto nivel de intensidad, la persona, el organismo, sufre un agotamiento, en el cual, en lugar de poder responder a la demanda, los recursos internos biológicos empiezan a ser insuficientes, empiezan a desgastarse, y ahí aparecen los trastornos vinculados con el estrés, ¿sí? Ahora, me gustaría que mientras yo voy hablando y presentando esto, nosotros tengamos en la mente alguna situación que hayamos vivido en nuestra vida que nos haya generado un monto de malestar. Podemos pensar en situaciones pequeñas y cotidianas como se me está haciendo tarde para llegar al trabajo, se me pincha la rueda del auto mientras voy camino al trabajo, hasta situaciones más complejas como puede ser atravesar por un divorcio, tener algún problema de salud en alguno de nuestros familiares, ¿sí? Que representemos en nuestra cabeza algunas de esas situaciones que todos hemos vivido en algún momento, que incluso las vivimos diariamente, para que podamos visualizar estos diferentes momentos y estos diferentes mecanismos involucrados en nuestra forma de responder. Es decir, observemos un poco, teniendo en mente una situación puntual. Nos va a ser más sencilla ir comprendiendo. Entonces, el estrés lo entendemos como una respuesta de nuestro organismo para adaptarnos a una demanda. Esa demanda o esa situación de presión recibe el nombre de estresor, ¿sí? Estos estresores son clasificados de diferente manera. Tenemos, como mencionaba antes, estresores que son bioecológicos, es decir, que están vinculados con nuestro medio ambiente, y que son para los que inicialmente como especie nos hemos preparado. Por ejemplo, cambios climáticos, inundaciones, fenómenos y catástrofes naturales, lluvias fuertes, y lo que actualmente estamos viviendo hace ya 2 años, que tiene que ver, por ejemplo, con este virus, con la pandemia, bueno, implica un estresor bioecológico, ¿sí? Entonces, todo lo vinculado
con situaciones de estrés y depresión ambiental. Pero también, en tanto seres humanos, en tanto personas, hay una serie de estresores denominados psicosociales y que son los que generalmente nos generan el malestar y nos generan diferentes patologías del estrés, que están vinculados con todas las relaciones interpersonales en donde la persona está incluida. Y entonces tenemos estresores en el entorno de nuestra familia, en nuestra pareja, en el entorno laboral, en el entorno educacional, en los diferentes lugares y áreas donde nos vinculamos, existe la posibilidad de que aparezcan y surjan estos estresores. Es decir, situaciones de demanda donde tengo que agenciar ciertos recursos para poder resolverlos. Otra clasificación los categoriza a estos estresores como estresores físicos, es decir, estímulos naturales amenazantes. Imaginemos, si nos remontamos un poco hacia atrás en nuestra evolución, estar ante algún animal del cual podemos ser presa, ¿sí? Esos serían estímulos naturales amenazantes, o factores emocionales, tanto externos como internos. Esos también pueden funcionar como gatillos de estrés. Por ejemplo, situaciones reales o imaginadas por las personas en las que tenemos alguna dificultad cuando interactuamos con el otro. Y eso también alude, cuando hablamos de factores emocionales internos, aluden a la forma de pensar que tenemos cada uno. Muchas veces la forma de atribuir significado a los diferentes eventos de nuestra vida funciona como un factor estresor. Es decir, la forma en que yo tengo de construir mi guión personal, de construir las diferentes experiencias de mi vida, puede desencadenar respuestas de estrés aguda o respuestas de estrés que luego se cronifican. Entonces nuestros recuerdos, nuestro pensamiento, nuestra memoria autobiográfica muchas veces puede funcionar como estímulo estresor. Y esa es la complejidad que nos caracteriza a nosotros en tanto persona. Este mecanismo natural, biológico, para responder inicialmente a demandas que eran ambientales y físicas, tiene que adaptarse para responder a factores y estresores emocionales internos. Y ahí es donde se producen, digamos, una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Y veamos por qué. Entonces, hemos estado diciendo que el estrés es una forma adaptativa de responder a las demandas externas e internas. Entonces, en tanto respuestas adaptativas, se generan una serie de reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo para mantener y recuperar ese medio interno equilibrado. Se caracteriza por una acción rápida y coordinada de determinados sistemas. El sistema nervioso autónomo, que ya vamos a ver un poquito de qué se trata, y el sistema nervioso endocrino, es decir, el que está vinculado con nuestras hormonas. Y estos dos sistemas se ponen en marcha de modo secuencial. Primero, una acción rápida del sistema nervioso autónomo, y si el estímulo amenazante continúa, se pone en marcha una respuesta neuroendocrina. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, nos referimos a dos sistemas que funcionan coordinadamente y de manera conjunta, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Estos sistemas son redes neuronales que conectan a nuestro cerebro con todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y están implicadas en el modo automático que tiene nuestro cerebro de afrontar el estrés. Por ejemplo, el sistema simpático es el responsable de que si yo estoy ante un examen, vamos a suponer que estoy rindiendo un examen en el colegio, en la universidad o en alguna instancia evaluativa, estoy por rendir un examen, empiezo a sentir en mi cuerpo
que mis manos empiezan a transpirar, empiezo a agitarme, quizás también siento los latidos de mi corazón, tengo los músculos tensos, ¿sí? Capaz que tengo un poco de ganas de vomitar, me mareo ante la situación de un examen. En ese ejemplo que estoy mencionando, lo que estamos vivenciando es justamente la activación de este sistema nervioso autónomo simpático. Entonces pone en marcha una serie de respuestas fisiológicas que tienden a acelerar todos los ciclos de nuestro cuerpo para agenciar, digamos, la energía y poder responder a esta situación que es: tengo que recordar lo que he estudiado, tengo que organizar en mi mente la presentación para poder dar respuesta a este examen y poder aprobar, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos que se ponen en marcha tienden a eso, a dar una respuesta a esa situación. En este ejemplo que mencionaba, rendir un examen. A su vez, imaginémonos que si nos desbordan estas respuestas de aceleración que tienen que ver con el sistema simpático, quizás no puedas rendir. Capaz que me asusto demasiado por el dolor que estoy sintiendo en mis músculos o el aceleramiento de mi corazón, y entonces, al lugar de poder afrontar esa situación, más bien me obstaculiza. Y entonces ahí es donde tenemos de manera automática la activación de nuestro sistema parasimpático, que va a ir regulando y equilibrando esas respuestas de activación del sistema simpático. Del modo que la respuesta y la conducta que yo tenga ante esa situación de demanda sea eficiente y resuelva la situación. Si esta situación se prolonga en el tiempo, ya no basta con la respuesta automática de este sistema simpático y parasimpático, sino que también necesitamos que se involucre el sistema endocrino, el sistema neuroendocrino, que van a ser estructuras cerebrales vinculadas con poder coordinar y mantener en el medio interno la cantidad de energía necesaria para seguir dando esa respuesta a esa situación que se mantiene. Es decir, empieza a involucrarse otro sistema que va a ir regulando la energía que yo libero a nivel interno en mi cuerpo para poder seguir respondiendo si este estímulo se demanda. Por ejemplo, rendimos oral, el examen es oral, somos 100 alumnos y mi apellido comienza con la letra R, ¿no? Y por orden alfabético van ingresando las personas. Esa primera respuesta de activación va a tener que empezar a tener otro tipo de soporte, porque esto puede tardar horas hasta que llegue el momento en que yo tenga que resolver la situación. Y entonces, ahí, cuando el estímulo estresor se prolonga en el tiempo, aparece otro sistema que está vinculado en que yo pueda economizar mi energía para poder responder en un tiempo más prolongado a ese estresor. Esas son las respuestas adaptativas. Ahora vamos a ver qué es lo que determina que un estresor se convierta en un estresor que va a tender a generar algún tipo de patología. Y eso están involucradas las respuestas maladaptativas. En este sentido, hay dos cualidades de nuestra forma de afrontar el estrés y del estímulo que lo desencadena, que nos permiten a nosotros diferenciar una respuesta adaptativa de una respuesta desadaptativa. Y esas tienen que ver, por un lado, con la intensidad del estresor y por otro lado, con la duración del impacto de ese estresor en mi vida. Entonces, la intensidad tiene que ver con que yo puedo valorar la magnitud de la dificultad de esto a lo que me estoy sometiendo. Vuelvo al ejemplo de rendir un examen, es un ejemplo menor, pero nos sirve para ilustrar la situación. Yo puedo considerar que el examen es algo sencillo, porque bueno, me he preparado, he estudiado, tengo todo el material revisado, es un tema que me gusta, ¿sí? Pero también puedo evaluar internamente y subjetivamente que esto es demasiado, que es muy difícil,
que no estoy entendiendo bien el programa, no le he dedicado el tiempo necesario. Bien, entonces, la intensidad del estresor no es algo objetivo, tiene que ver con la forma que yo tengo de atribuirle el nivel de intensidad, y eso es una construcción cognitiva, ¿sí? Entonces, la intensidad del estresor depende de la forma en que la persona le atribuya un nivel de severidad a eso que está viviendo. Y ahí tenemos un tema porque, bueno, estamos hablando de todos nuestros procesos cognitivos a la hora de definir cuán exigente o demandante es la situación que estoy viviendo. Esto, la intensidad, por un lado, genera respuestas maladaptativas cuando la intensidad es elevada y la persona siente que no puede afrontar esa situación, pero también el tiempo que está expuesta la persona a la situación de malestar también puede generar respuestas maladaptativas y enfermar a esa persona. Y entonces, ahí viene el tema importante que decía, inicialmente nuestra forma de afrontar el estrés está vinculada con poder responder a demandas ambientales, externas a nuestro cuerpo. Y en ese sentido, por una cuestión de adaptación y de miles de años funcionando así, estas demandas tenían características de ser puntuales, concretas y limitadas en el tiempo. Ocurre una situación que demanda que yo agencie ciertos recursos y que en un lapso aproximado de un día, 2 días, yo pueda resolverla. Lo que nos pasa es que la complejidad de nuestra vida, la complejidad actual, digamos, en la que vivimos, las diferentes demandas en las cuales estamos intentando resolver muchas veces exceden estas 48 horas aproximadas para las cuales nuestro sistema está preparado para estar en este nivel de activación. Entonces, si el estresor permanece en la persona, en la vida de esa persona por más de 48 horas, esta duración ya empieza a generar una serie de patologías, una serie de disfunciones en diferentes subsistemas que hacen a la persona, ¿sí? Entonces, si el impacto de los estresores, tanto ecológicos como emocionales e internos, excede los recursos de esa persona por intensidad o por tiempo para poder resolverlo, esa persona empieza a ingresar a una fase de agotamiento y se producen respuestas maladaptativas que van a generar lo que nosotros habíamos mencionado antes, como los distintos trastornos psicosomáticos, es decir, afecciones físicas y mentales cuyo origen tiene que ver con que la persona ha estado experimentando estrés por un tiempo determinado. Entonces, veamos cuáles son estas respuestas maladaptativas y qué son los trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos, como hemos mencionado, son cuadros clínicos que van a incluir una serie de signos y síntomas físicos cuyo origen inicial tiene que ver con trastornos mentales, tiene que ver con el estrés cronificado en la vida de una persona. Y aquí tenemos, como decía al principio, y por eso lo importante de trabajar hoy acerca del estrés y de qué es, todos los trastornos vinculados con las cardiopatías. Hay una historia de vida en esa persona en donde seguramente, si uno la investiga, si uno realiza una anamnesis detallada, observa que ha estado caracterizado por situaciones de estrés, que quizás se han vuelto crónicas. Entonces tenemos trastornos psicosomáticos como las arritmias, la hipertensión arterial. Acordémonos que la hipertensión arterial en todas las enfermedades neurodegenerativas es una de las principales factores de riesgo. También los infartos de miocardio son trastornos psicosomáticos, los problemas gastrointestinales, los trastornos respiratorios, el asma, las alergias vinculadas con nuestro aparato respiratorio, las alteraciones endocrinas, las alteraciones metabólicas, algunas diabetes y las deficiencias inmunológicas.
el estrés sostenido en el tiempo genera este tipo de enfermedades. Que como decía antes, el que las padece acude al especialista, y es lo correcto, pero si no se trabaja sobre el factor que lo desencadena, que no se trabaja sobre este factor que tiene que ver con un estilo de vida caracterizado por estrés crónico, van a seguir apareciendo, van a seguir ocurriendo. Esos son los trastornos psicosomáticos. Ahora vamos a pasar del medio ambiente, que incluye estos estresores que menciono, a los procesos neurobiológicos que se desencadenan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para hacer frente al estrés. Entonces, vamos a ir viendo cómo nuestro cuerpo va a ir reaccionando a esas diferentes demandas. Toda la información que proviene de nuestro medio, toda la información en nuestra vida, ingresa a nuestro cerebro a partir de nuestros órganos de los sentidos. Es decir, nosotros como personas y como organismos vivos, como animales, estamos diseñados para contar con ciertos sistemas y ciertos órganos que permitan a mi cerebro estar al tanto de qué es lo que está pasando fuera, ¿sí? Y entonces, ese es el primer ingreso de información a mi cerebro. Proviene de todos mis órganos de los sentidos. La audición, la visión, el tacto, el gusto, ¿sí? Yo a partir de eso, mi cerebro, en realidad, porque no es una toma de conciencia, sino es una entrada de información de manera automática, a partir de los órganos de los sentidos, mi cerebro está al tanto de qué es lo que está pasando fuera y de si hay o no peligro en mi ambiente. Y entonces, desde los órganos de sentido ingresa información que me anoticia qué es lo que está pasando, y esa información pasa al sistema nervioso periférico, y de ahí a ciertas estructuras internas de nuestro cerebro, como es el tálamo, que está implicado en estas respuestas de estrés, a determinadas regiones en nuestra corteza cerebral, y más tarde al sistema límbico, hipocampo y amígdala, que como nosotros hemos mencionado en las clases anteriores que hablábamos acerca de las enfermedades neurodegenerativas, el sistema límbico y el hipocampo están estrechamente ligados con nuestra memoria y con los procesos degenerativos de nuestra memoria, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces, la información ingresa por los órganos de los sentidos, luego es trasladada al tálamo y a ciertas estructuras internas de nuestro cerebro, donde empiezan a generarse ciertas respuestas. Entonces, en la amígdala, esta información que llega del tálamo, cuando hablo de estas áreas, bueno, son áreas internas de nuestro cerebro que están ligadas con la respuesta al estrés, y es importante que las podamos mencionar para que podamos notar que son respuestas automáticas. Nuestro cerebro funciona de esa manera, son respuestas automáticas y yo no tengo conocimiento acerca de qué es lo que está pasando adentro, pero sí quizás de las sensaciones que eso genera. Entonces, ha evolucionado de tal manera nuestro cerebro que antes que yo perciba un peligro, mi cerebro ya percibe un peligro de manera consciente, mi cerebro ya lo ha detectado, justamente por estas vías que acabo de mencionar. A partir de que lo que ha observado, y esa información ha llegado a la amígdala de ciertas áreas de mi cerebro, el cerebro ya sabe de manera inconsciente, no es un acto volitivo ni consciente, que estoy ante una amenaza, y de manera automática pone en marcha una serie de respuestas fisiológicas para dar una primera solución a esa situación de estrés. Hasta ese momento, yo en tanto persona no tomo conciencia de que estoy en peligro, o no tomo conciencia de que está pasando todo esto en mi cuerpo. Eso ocurre en un momento subsiguiente en el cual esa información de alerta y de peligro ha llegado a zonas como por ejemplo el hipocampo, en donde se integra esto que está pasando y que proviene de los órganos de mis sentidos, se integra a mi historia de vida. El hipocampo es un área asociada con la memoria. Entonces,
ahí puedo empezar a tomar conciencia acerca de lo que está pasando y acerca de lo que quizás en otras oportunidades me ha servido para resolver esta situación inicial. Pero lo que quiero que se tenga en cuenta es que inicialmente el estrés es una respuesta automática. El cerebro es sensible a determinar y detectar el peligro y a agenciarse de manera inmediata antes de que yo tome conciencia de esa situación. Ahora, cuando la información ya ha sido procesada por nuestras áreas cerebrales y ya se ha desencadenado una respuesta de estrés, imaginémonos, ya se ha activado el sistema simpático y parasimpático, esto que hablaban de que he empezado las palpitaciones, me he empezado a poner un poco inquieto, he empezado a sentir, digamos, la activación de ese sistema en mi cuerpo. Una vez que eso ya ha pasado, en ese momento recién yo puedo tomar conciencia de qué es lo que está pasando y entonces involucrar a mi parte consciente, a mis recursos cognitivos, es decir, a mi raciocinio, para poder evaluar cuál sería la forma de responder a esa situación. Pero ya antes han pasado todas estas cosas. Bien. ¿Qué pasa? Muchas veces estas diferentes formas de responder quizás no se adecúan a la situación que estamos viviendo, quizás la forma de responder por un aprendizaje de mi vida o por situaciones traumáticas han tendido a hacer de determinada forma, y entonces ese acostumbramiento o esas formas predominantes de responder no resuelven la situación que yo estoy viviendo y entonces empiezan a aparecer una serie de trastornos. Si volvemos al ejemplo de estar rindiendo un examen, estamos en un examen y antes quizás de que yo me empiece a percatar de que estoy por rendir el examen y que ya me toca, mi cuerpo ya empieza a sentir todas estas manifestaciones físicas de nerviosismo, de inquietud, de no puedo respirar bien, no sé qué me pasa, ¿no? Y en lugar de ingresar a la sala para poder rendir, me retiro, ¿no? Me retiro, desisto del examen y no lo rindo. Bueno, esa experiencia es una experiencia consciente, digamos, he tomado la decisión de que esto que sentía en mi cuerpo me asustaba, de que siento que no puedo rendir el examen, entonces prefiero no hacerlo, no exponerme a esto. Y entonces ahí esa experiencia, esa toma de decisión de no rendir ante ese malestar que estoy experimentando, genera, digamos, una forma y crea un antecedente en mi conducta y en mi cerebro fundamentalmente de cuál es el camino para responder y resolver una situación puntual que es rendir el examen. Y entonces, ese es el tema. Lo más probable o lo que puede pasar es que en una segunda oportunidad experimente nuevamente todos esos síntomas de peligro ante un examen y tienda a moverme a responder de la misma manera. Es decir, evitar rendir, evitar ingresar a la sala, evitar dar el examen. A eso me refería con que existe una primera respuesta, como acabo de mencionar, que es inconsciente, pero que la experimento en el cuerpo, y luego una segunda respuesta que es la toma de decisión, y que es la que va a determinar si yo efectivamente estoy pudiendo resolver esa situación de estrés, o estoy generando recursos que más bien que resolverla, lo que van a hacer es cronificarla en el tiempo y generar una forma disfuncional, desadaptativa de responder a la situación de estrés. Ejemplo, rendir un examen, ¿sí? Entonces ahí, con el ejemplo, espero que se entienda un poquito los dos momentos a la hora de evaluar y responder ante un estresor. Vamos ahora a ver esta palabra rara y larga, que se llama la psiconeuroendocrinología del estrés. Es una palabra que contiene, digamos, los diferentes niveles o los diferentes sistemas donde el estrés impacta. Por eso mencionarlo, porque vamos a ver
que esta situación, que yo he puesto un caso puntual, de rendir un examen, si esto se prolonga en el tiempo, si me pasa siempre que voy a rendir, no solo mi proyecto vocacional, mi proyecto vinculado con mi estudio se ve afectado, sino que también se ve afectado otros y varios sistemas de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, hay una hormona que es importante que la conozcamos, que es una hormona que está vinculada con el estrés y es el cortisol. ¿Sí? Esta hormona es la encargada de que cuando yo esté ante una situación de estrés, rindo un examen, en mi cuerpo se pongan en marcha ciertos niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, para que yo cuente con energía para poder responder a esa situación. Entonces, el cortisol es la hormona que genera la administración de la glucosa en sangre para responder al estrés. ¿Qué pasa? Esta hormona, el cortisol, sigue un ciclo circadiano, que ya lo hemos mencionado nosotros en las clases anteriores. El ritmo circadiano significa un ritmo que se acomoda a las 24 horas del día y que además está vinculado con señales de nuestro ambiente, por ejemplo, la luz del sol. Entonces, nosotros normalmente tenemos concentraciones altas de cortisol durante el día, en la mañana, a las 8 de la mañana, y eso va disminuyendo hasta la noche, donde las concentraciones de cortisol son bajas. Y ¿cómo vivenciamos esto? A la mañana las personas tendemos a tener más energía, y a medida que va pasando el día, eso va decayendo para prepararnos para dormir. ¿Sí? Lo que ocurre es que en situaciones de estrés crónico, este ciclo del cortisol se altera y ese organismo, esa persona, tiene concentraciones elevadas de cortisol durante todo el día. Es decir, concentraciones elevadas de glucosa en sangre durante todo el día. ¿Y a qué nos suena esto de concentraciones elevadas de glucosa? O sea, lo que empieza a generarse es una disfunción a nivel metabólico, muy implicado, por ejemplo, en todos los trastornos metabólicos y en la diabetes, por ejemplo. Entonces, habíamos dicho que el estrés es una respuesta evolutiva a situaciones concretas y limitadas en el tiempo. Cuando esto excede en intensidad y en duración, esto que debería ser acotado, empieza a aparecer todo esto que acabo de mencionar como respuesta a cambios químicos en mi cuerpo. Y entonces ahí empiezan a aparecer alteraciones en los diferentes niveles del organismo, en los diferentes niveles de nuestro cuerpo. Principalmente, como decía, en el metabolismo del cortisol, que eso impacta en el metabolismo de la glucosa, y la glucosa está implicada en enfermedades metabólicas. ¿Sí? También se produce una alteración en el ciclo de la noradrenalina. Si nosotros nos acordamos un poco de lo que hablábamos antes, la noradrenalina es un neurotransmisor que está vinculado con nuestra respuesta a situaciones de peligro, es decir, mi cuerpo permanentemente está produciendo una sustancia química que debe estar presente para las situaciones de urgencia, pero las produce, porque se ha cronificado el estrés, las produce en altas concentraciones en las 24 horas del día. Y entonces ese desfasaje en la producción de la noradrenalina empieza a generar alteraciones cognitivas. Problemas en la memoria, problemas en la atención, problemas en nuestra concentración, en nuestra conducta. Y también el estrés, cuando se ha cronificado, produce un cambio y una disfunción en las hormonas vinculadas con el crecimiento, en las hormonas neurotrópicas. ¿Qué significa esto? Se produce y se ve afectado el metabolismo de las hormonas que están vinculadas con la reparación celular y con el crecimiento y la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces vemos que el estrés sostenido en el tiempo implica cortisol sostenido en el tiempo, lo cual genera afecciones a nivel de nuestra cognición, de nuestras
crecimiento y desarrollo neuronal, y en ese sentido, digamos, de nuestros riesgos a padecer de diferentes enfermedades, dentro de las cuales la muerte celular, la muerte de las neuronas, las enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Esto pensémoslo que es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo cuando una persona no logra resolver situaciones que le generan estrés. Bueno, y aquí hay un poquito, esto es simplemente para que veamos en esta imagen qué es lo que ocurre en nuestro cerebro y dónde están ubicadas las áreas que regulan nuestra respuesta al estrés. Como ven, ahí hay un encéfalo, hay un cerebro, y al interior, que son como huevitos, digamos, que están graficados de esa manera, son las distintas áreas que están vinculadas con la respuesta al estrés. El hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, el tálamo, ¿sí? Hay una respuesta corta que tiene que ver con la producción de noradrenalina y una respuesta a las situaciones de estrés prolongadas que tienen que ver con la liberación de cortisol. Si ese cortisol permanece liberándose durante lapsos prolongados, es decir, no ante situaciones limitadas y concretas, sino que se cronifica, empieza a producir una respuesta inmunológica de inflamación en nuestras células, lo cual vuelve al organismo más proclive a determinadas enfermedades, ¿sí? Esto es bastante técnico, pero simplemente quería como para que observen en qué áreas de nuestro cerebro están y cómo se vincula con las respuestas que acabo de comentar, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias del estrés. ¿Sí? Las consecuencias del estrés en estos distintos niveles que acabo de mencionar. La exposición sostenida a situaciones de estrés va a producir la alteración de otros sistemas biológicos. Es decir, esto queríamos hablarlo, queríamos generar este encuentro para trabajar sobre el estrés, porque no tiene que ver con el malestar subjetivo, no termina ahí, digamos, los trastornos del estrés, sino que este malestar subjetivo, esta demanda permanente a la que nos vemos expuestos ante determinadas situaciones, afecta a muchos de los sistemas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Y entonces afecta el sistema neuroendocrino. Y entonces empiezan a producirse disfunciones en las hormonas liberadoras de las tirotrofinas, en las hormonas tiroideas, y la disfunción en estas hormonas generan problemas metabólicos, como la obesidad y la diabetes. Estas hormonas están vinculadas con la regulación de nuestra energía, con nuestro metabolismo y con nuestra temperatura corporal. O sea que el estrés, cuando se cronifica, afecta a ese nivel, al sistema neuroendocrino. También afecta al sistema hipotálamo-hipófiso-gonadal, que es el encargado de producir las hormonas vinculadas con la reproducción. La testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer. El estrés, cuando se cronifica, afecta al equilibrio de este sistema, altera la producción de estas hormonas. También afecta al sistema de la hormona de crecimiento, tan importante no solo en el desarrollo de un niño, sino a lo largo de nuestra vida, como mecanismo para reparar las células y para desarrollar determinados tejidos de nuestro cerebro. Entonces, el estrés, cuando se sostiene en el tiempo, afecta a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, lo vuelve menos, le quita la posibilidad de esta neurogénesis, es decir, de generar nuevas neuronas en nuestro cerebro y de generar nuevas conexiones en nuestro cerebro, al afectar puntualmente al ciclo de la hormona del crecimiento. Entonces, esto es lo que observamos cuando experimentamos estrés a nivel crónico, es decir, sostenido en el tiempo. No solo está, y que es tan importante el malestar subjetivo que uno experimenta, sino también empiezan a afectarse todos estos sistemas y entonces empiezan a aparecer una serie de enfermedades físicas en la persona que agudizan el cuadro que inicialmente
tiene que ver con un cuadro de estrés. Entonces, para ir cerrando un poco, habíamos dicho que el estrés es nuestra respuesta adaptativa a las diferentes demandas con las que nos vamos exponiendo a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, el estrés es una respuesta que nos garantiza la supervivencia y es una herramienta con la que cuenta nuestro cerebro, con la que contamos nosotros en tanto personas, para poder responder a las exigencias. Lo que ocurre es que por la complejidad de nuestra vida actual, pero también por nuestra propia forma de ir dándole significado a las cosas que pasan, es decir, por nuestra forma de comprender el mundo, estas situaciones de estrés pueden producir respuestas desadaptativas. Y esas respuestas desadaptativas van a generar lo que acabamos de mencionar, que son alteraciones psiconeuroendocrinológicas, que son la base de las enfermedades psicosomáticas y de patologías, como habíamos dicho antes, vinculadas con las cardiopatías, con los desórdenes metabólicos, obesidad, diabetes, con enfermedades y afecciones a la piel, alergias, con un sistema inmunitario deficitario y con todos los trastornos mentales que conocemos, ansiedad, depresión, fobias, ¿sí? Entonces, poder ser conscientes de cómo funciona nuestro cerebro y de la importancia de nuestra forma de afrontar ciertas situaciones resulta necesario y de vital importancia si nuestra intención es prevenir determinadas patologías, ¿no? Entonces, aquí vemos que lo que generalmente nosotros mencionamos como algo psicológico, es decir, estoy estresado, o como algo que es una vivencia o una experiencia subjetiva, estoy muy estresado, me siento agotado, me siento mal, en realidad impacta en todos los niveles de nuestra vida y genera consecuencias negativas y enferma a la persona en los diferentes niveles de su sistema. Entonces, bueno, ese era un poco el objetivo de la presentación de hoy, que podamos repensar nuestra forma de afrontar ciertas situaciones y poder observar en nuestro cuerpo si estamos transitando, digamos, por algunos de estos episodios de estrés o algunas situaciones de estrés que se cronifican, que vamos a tener noticia de esto si empezamos a notar las respuestas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no es el estrés el que nos enferma, porque el estrés es nuestra herramienta para sobrevivir, sino que lo que nos enferma es la forma que nosotros hemos asumido para responder al mismo, ¿sí? Bueno, esta ha sido la presentación de hoy y los escucho si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Doctora, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí. Sí, mire, mi nombre es Sergio Hernández, la estoy escuchando desde Chile. ¿Ah? La felicito por su charla. ¿Ah? Yo me dedico mucho, soy farmacólogo, ¿ah? Por lo tanto, digamos, hay mucho, digamos, aún todavía por entender y comprender todo el mecanismo de los neurotransmisores. Hay que seguir investigando. Mi pregunta, ¿su charla va a quedar grabada? ¿Cómo? ¿Su charla va a quedar grabada? Sí, esto está grabado. Esto está grabado. Perfecto, le agradezco mucho. Va a llegar un link con las masterclass, sí, grabadas. Bien, bueno, muchas gracias por participar. Qué bueno que podamos contar, digamos, con diferentes auditorios, ¿no? Diferentes ramas, ya sea de la salud o no, pero que llegue esta información, y por otro lado, que seguramente la participación que puedan hacer también es valiosa para nosotros, ¿no? Así que bueno, gracias. Sí, está grabada y el equipo después las envía. Muy bien.
No sé si alguien tiene algún otro comentario. Doctora. Sí, se escucha. ¿Me escucha? Álvaro. Primero que todo, déjenme felicitarla por esta excelente charla, de verdad muy interesante. Yo quisiera decir que yo trabajo, bueno, mi nombre es Álvaro Martínez, soy hablo de Colombia, y yo quisiera hacer una pregunta. Trabajo en una clínica de cuarto nivel, y yo quisiera preguntarle cómo el estrés afecta a estos pacientes que están hospitalizados en una recuperación tardía. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo afecta el estrés a esa recuperación de los pacientes que se encuentran hospitalizados? Bien, a ver, la repito porque no he escuchado bien. Es ¿cómo afecta el estrés a los pacientes hospitalizados? En la recuperación del paciente hospitalizado. Bueno, esto, ¿no? que estamos hablando, ¿no? De la situación hospitalaria en sí, ya sea por la razón que sea, ¿no? Por salud mental o por alguna cuestión física, genera un ambiente en el cual la persona, por las distintas señales que va viviendo y por la forma que tiene de organizarse el sistema sanitario y el sistema hospitalario, permanentemente, la realidad es que está disparando señales de peligro, ¿no? Y esto capaz nos lleva un poco a repensar, digamos, el modo y la forma de estos procesos de hospitalización. Y a mí cuando dices esto, se me viene a la mente la situación que hemos vivido, que estamos viviendo mundialmente del virus, del coronavirus, y de las respuestas sanitarias generadas para dar frente, ¿no? Esto de que las personas están hospitalizadas sin contacto con ninguno de sus entornos seguros, durante muchos días, durante un mes o 15 días o lapsos prolongados del tiempo. Bueno, lo que pasa es esto, lo que venimos mencionando. Ese cerebro, esa persona, está enfrentándose diariamente a situaciones hostiles en donde la interpretación que hace nuestra cabeza, si bien puede irse, digamos, generando otro sentido, pero la interpretación que hace nuestro cerebro es de una situación de peligro. Entonces sí, pienso que la hospitalización de algún modo, por una cuestión social, cultural y por una cuestión también biológica y real, es una situación que funciona como un estímulo estresor. No sé si a eso iba la pregunta, pero bueno, eso nos lleva a nosotros, agentes de salud, poder ir pensando de qué manera es posible que estas instancias necesarias como son, o sea, no queda otra vez es que las internaciones pueden de algún modo acompañar de modo que la experiencia no sea tan nociva en los diferentes niveles, ¿no? Sí, por ejemplo, en el campo de la salud mental, nosotros ya hace mucho tiempo que se trabaja justamente en estos procesos de hospitalización vistos en situaciones concretas y urgentes como medida necesaria, ¿no? Pero lo que se busca es lograr contener a los pacientes en tratamientos ambulatorios, entendiendo que la hospitalización genera indefectiblemente un contexto que es estresor, que es hostil, que bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí. ¿Y cómo trataría esos pacientes? No he escuchado ahí. ¿Cómo se tratarían esos pacientes que cada día viven con ese estrés, con esa preocupación de que van a salir, cuándo van a salir de aquí, cuándo se van a mejorar y todo eso? ¿Cuál sería el mejor tratamiento para el estrés en ese caso? Y eso es la respuesta a eso creo que tiene que ver con la acción, una acción compleja y de todo un equipo y de todos, digamos, procesos de investigación tendientes a ver este tipo de cuestiones que está planteando. De que es una problemática, sí, creo que es una problemática, digamos, desde el punto de vista que estamos hablando nosotros, pero imaginémonos,
bueno, la factibilidad de generar cambios a esos niveles. Yo creo que esto que lo preguntas me parece que tiene que ver también en poner como una pregunta a la comunidad y a ciertos sistemas de salud, de qué manera se puede convertir, digamos, este ambiente que es de urgencia, que es el sistema hospitalario, de un modo que sea menos amenazante para la persona. No puedo respondértelo, digamos, en unos minutos, creo que es más bien para pensarlo, reflexionar, y en esa dirección es un poco de la cual trabajamos aquí en terapia neurocognitiva, y es poder tomar conciencia de situaciones estas como las que plantea Álvaro, en donde seguramente las respuestas también tienen que venir de otras áreas, ¿no? De otros lugares, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema político, ¿no? Buen día. Yo tengo una pregunta. ¿Podría hacer una pregunta? Tengo un hijo con discapacidad con PC. Ellos, ¿cómo pueden manifestar ellos el estrés? ¿Cómo se puede, o sea, exteriorizar, cómo exteriorizan ellos el estrés? Bien, No sé si se entiende la pregunta. hay diferentes niveles, digamos, de severidad del PC, de la patología que menciona. Yo creo que también tiene que ver con cuáles son, digamos, las limitaciones de la persona y si puede, y qué puede expresar. Pero desde el punto de vista de brindar contención y unas herramientas vinculadas, por ejemplo, con el tema de la psicoterapia o de las actividades recreativas, es una forma, digamos, de disminuir el estrés que puede estar viviendo esa persona. Lo que nosotros hemos mencionado, nosotros hemos estado hablando, por un lado tiene que ver con una experiencia subjetiva, ¿sí?, de la persona experimentar malestar, y por otro lado, con lo que decía antes, experiencias que son medibles a partir de análisis. Todo lo que nosotros hablábamos acerca de la afección de los sistemas neuroendocrinos, de los sistemas metabólicos, del cortisol, eso se mide a partir de análisis en sangre, y los médicos lo suelen hacer. Los médicos nos piden, cuando nos chequean nuestra salud, valores vinculados con eso. Eso sería como la prueba objetiva de estrés. No sé si alguna persona ha sido alguna vez, le han tomado análisis para medir la concentración de cortisol. Es una prueba que se hace normalmente en los laboratorios y que mide digamos, el metabolismo del cortisol de una persona y que da información sobre esto que estamos hablando. Pero bueno, ahí tenemos como dos fuentes de información: la experiencia subjetiva, lo que la persona puede decirnos, y por otro lado, su salud, o sea, el estado de su salud. También nos habla acerca del nivel de estrés de una persona. Muchas gracias. No por nada. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Judith Potenzoni, yo soy enfermera. Quisiera saber si hay estudios sobre el estrés en adultos mayores con deterioro cognitivo, y de haberlos, si ustedes pudieran dar una charla en algún otro momento para ayudarnos a los enfermeros a manejar el estrés en estos adultos. Sí, Judith, hay muchísimo material de investigación publicado en las redes sobre esto que está mencionando, sobre las variables que está mencionando, y es un poco lo que nos motivaba a vincular el estrés con lo que terapia neurocognitiva propone, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas. Sí hay muchos estudios sobre eso, muchos también tenemos colgados en nuestra página, nosotros, en la página de terapia neurocognitiva, y en las clases anteriores hemos estado hablando un poco de esto también, cuando mencionábamos las diferentes patologías neurodegenerativas. Te invitamos a que revises nuestra página y ahí vas a encontrar material vinculado con esto. Laurencia. Sí. Hola. Muchas gracias. Hola, Laurencia. Habla María Teresa Talero de Bogotá. Hola, ¿qué tal? Bien, Laurencia, yo quería hacerte dos preguntas, y es, ¿qué relación pueden tener, por ejemplo, los animales
en cuanto a la intervención, por ejemplo, con el estrés, y que también, qué tanta influencia también tiene la risa Sí. para este tipo de situaciones. Sí, bueno, nosotros contamos con 1 hora de clase, ¿no? Y por eso es que la información tiene que estar condensada y no he dedicado tiempo de la presentación a la otra parte. ¿Qué podemos hacer para resolver estas situaciones? Así que la pregunta que dice es muy importante porque justamente estás hablando y estás mencionando cuáles son nuestros factores que pueden protegernos contra esas situaciones de estrés, ¿no? Es decir, qué situaciones, qué interacciones, qué experiencias en nuestra vida desactivan esa alarma, desactivan el sistema del estrés. Sí, claro, todo lo que a la persona, y esto ya es algo más puntual, más individual de cada experiencia subjetiva, todas aquellas experiencias que sean gratificantes para la persona, que impliquen su deseo, que impliquen experiencias positivas como emociones como la relajación, como la alegría, como la seguridad, son experiencias que tienden a desactivar nuestro sistema de alarma. Por lo tanto, son fundamentales en las terapéuticas vinculadas para disminuir los niveles de estrés de una persona. Sí, las personas que disfrutan de los animales, seguramente en esa experiencia van a encontrar mucho de esto que estamos hablando. Pero por eso digo que va a depender de la historia y de la individualidad de cada persona. Pero las terapéuticas vinculadas con esto tienen que ver justamente con desactivar la señal de peligro a la cual mi cerebro se ha acostumbrado a tenerla encendida, ¿no? Y ahí están todas estas intervenciones psicoterapéuticas del campo de la salud mental, pero también todas las otras terapias alternativas o experiencias o formas de vida que nos permitan a nosotros poder desactivar este sistema de alerta que está diseñado para actuar de manera puntual ante un hecho concreto y luego desactivarse. Las experiencias que mencionas funcionan como un stop, como un pare a ese sistema de alerta, ¿sí? Gracias. No, por nada, gracias por la participación. Bueno, creo que ya estaríamos en horario. Cualquier pregunta que surja también pueden escribirnos por nuestra página y estamos atentos a poder responderlas. De esta presentación van a tener la grabación, la presentación de PowerPoint y también el material que ha servido de fuente para poder realizar la charla de hoy. ¿Sí? Es lo que venimos acostumbrando a hacer y eso se lo enviamos a ustedes. Gracias por participar y es un gusto poderlos escuchar. Muchas gracias. Terminamos. Chao, Lauri. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Muchas Chao. gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias.